Gracias a todos ustedes. En seguimiento al anuncio que hice la semana anterior sobre exigencia al gobierno federal para que haga una declaratoria de emergencia nacional ante la crisis que tenemos en todo el país por el agua, el día de hoy he formalizado la solicitud vía un punto de acuerdo en donde exigimos en efecto eso, que se le dé la máxima prioridad a la crisis que estamos viviendo en materia del agua en este país. Como lo dije, lo reitero. Hoy, según datos oficiales, 85% del territorio nacional tiene un grado de sequía en el país, 85%. Por supuesto, esto no quiere decir que en todos lados está como Monterrey, Nuevo León, pero tienen un grado de sequía, un grado de problema por el agua que tiene que ser atendido a tiempo. Lo que hoy le sucede a Monterrey, Nuevo León, antes le sucedió a Hermosillo, Sonora, que vivimos también con tandeos, es decir, agua solo unas cuantas horas al día, y antes le ha sucedido a otras ciudades. No esperemos a que la crisis del agua se vuelva tan severa en todos lados del país que no tengamos agua cuando abres la llave. Esos temas se resuelven con planeación, con coordinación y con acción. Por eso hoy el punto de acuerdo lo presentamos exigiendo, primero, la declaratoria de emergencia nacional. Segundo, un plan de acción integral que implique invertir un presupuesto histórico en infraestructura para la captación adecuada del agua, para la administración adecuada del agua y distribución y para el consumo adecuado del agua. Y lo hacemos hoy adrede, con toda intención. Este es el momento de levantar la voz, porque según la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, hasta el 8 de septiembre tiene el Ejecutivo Federal para mandar su proyecto de presupuesto de egresos. Entonces mañana dicen es que era muy tarde, hoy es el momento para que se incluya una partida extraordinaria para atender la crisis del agua y que en el debate de la aprobación del presupuesto de egresos que se dará desde septiembre hasta noviembre en la Cámara de Diputados se incluye un presupuesto histórico, porque no ha sido prioridad el agua para este país. Dice el presidente que sí, pero es falso. Yo con datos públicos demuestro que en 2018 la Conagua tenía 32,000 millones de pesos de presupuesto y en 2021 le dieron solo 24,000. De ese tamaño la falta de importancia al tema del agua que ha tenido este gobierno. Así es que basta de discursos y es momento de actuar. Evitemos el daño evitable, evitemos las crisis de agua evitables y hagamos este programa integral de corto y mediano plazo para invertir en infraestructura para captar, en infraestructura para tratamiento de aguas residuales, en infraestructura para la red de distribución que se desperdicia hasta el 40% por fugas y en un programa intensivo de concientización de un buen uso del agua de todos los mexicanos. Solo así vamos a resolver este problema que sí es de la máxima prioridad, no como otros problemas que usa el presidente para distraernos de lo verdaderamente importante a los mexicanos. Senador, si nos permite, tenemos algunas preguntas de los compañeros supuesto. de la prensa. La primera pregunta es de Claudia Flores Barreto, de N+. Por supuesto. Senador, buenas tardes. Preguntarle dos cosas sobre dos temas diferentes. Uno, el que tiene que ver con la crisis de seguridad que al parecer se presentó justo ayer en varias regiones de Guanajuato. ¿Cómo ve usted esto que ocurrió esta madrugada y el día de ayer? Y también preguntarle, en este tema de que la Guardia Nacional pase a ser parte de las Fuerzas Armadas, como lo propuso el presidente, ahora se transita de que no sea un acuerdo, un decreto, pero sea una ley. A fin de cuentas, senador, no queda claro en la Constitución el mando civil de la Guardia Nacional. ¿Puede ser la modificación a una ley el camino que permita adscribir a la Defensa Nacional y no a la Secretaría de Seguridad Pública, como dice textualmente la Constitución? Deme su opinión, gracias. Con mucho gusto. Primero sobre los hechos sucedidos pues, en las últimas horas, ayer, en el país. A ver, lo sucedido en este país, en Jalisco, es muy lamentable. O sea, muestra el grado de descomposición que tenemos y de inseguridad y de violencia hasta dónde ha llegado. Por supuesto que siempre da gusto que finalmente la autoridad del orden que sea actúe contra el crimen organizado. Eso hay que destacarlo.
porque no ha sido la constante. La constante ha sido que entregan el territorio nacional y dejan ser al crimen organizado. Y el crimen organizado pues no se comporta como angelitos, se comportan como criminales que son y están matando, violando, extorsionando, secuestrando y acabando con la paz de los mexicanos. Pero lo segundo que te muestra, creo yo, es que esos grupos criminales pues ya se están acostumbrando a responderle de tú a tú y con violencia fuera de lugar al gobierno. Y ese es el problema del mal ejemplo que ha dado el gobierno federal en este país. Ese es el problema del culiacanazo. Ese es el problema de lo que han hecho en otros lugares en donde doblan las manos y se hincan frente al crimen organizado, el Estado mexicano. Si tú le muestras temor al crimen organizado, te va a aplastar. Y eso, creo yo, es lo que está pasando. Y esas son las muestras con esta violencia de quema de negocios, de quema de carros y demás, que en efecto se habían visto en el pasado, pero no tan seguidas como en este gobierno. Hoy parece ser que el mensaje del gobierno federal es: está entregada a la plaza. Entonces, cuando actúan, pues se le hace raro al crimen organizado, ¿verdad? Y defiende su terreno, ¿no? A ver, tiene que haber una actuación firme, constante y decidida para garantizar la paz en este país. El crimen organizado no puede hacer lo que quiera con México y hoy parece ser que eso es lo que tienen entendido. Entonces yo sí creo que hay que llamar la atención a eso y creo que esta parte de reacción es en parte responsabilidad a la falta de actuación del gobierno federal, de Morena y del presidente López Obrador. Y el tema de la Guardia Nacional. A ver, el tema de la Guardia Nacional, yo diría lo siguiente: primero es la declaración de militarización formal en México de la seguridad pública. En eso se traduce formalmente la intención del presidente, ya sea por acuerdo, por decreto, por lo que sea, de pasar la Guardia Nacional a depender de la Sedena y las Fuerzas Armadas. Y eso no solo es una traición a su palabra, su compromiso que hizo públicamente a los ciudadanos cuando pidió el voto, sino que es un error, porque es continuar con una política de seguridad pública que ha demostrado ser un fracaso en estos 4 años de gobierno y en más de una década en el país. O sea, ha sido la misma política de militarización que ha fracasado en más de 10 años en México. ¿Por qué habría de funcionar hoy? Y tiene 2 implicaciones que yo resalto hoy. Primera, legal, es abiertamente inconstitucional. Abiertamente, o sea, cualquiera que sepa leer, si abre el artículo 21 constitucional, se va a encontrar con que no solo la Guardia Nacional, sino cualquier institución de seguridad pública en México tiene que tener el carácter civil, cualquiera. Y específicamente la Guardia Nacional, porque así lo redactamos, yo sí fui parte de la mesa redactora en el Senado de la República junto con otros compañeros y deliberadamente pusimos Guardia Nacional para que no hubiera confusión. Dice no solo que es civil, sino que toda su estructura y mando, tiene que estar adscrita a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública. Entonces, no hay manera, no hay interpretación alguna que permita lo que quiere el presidente de mandarla a la Sedena. Y más aún, el 129 constitucional dice que en tiempo de paz las Fuerzas Armadas tienen que estar dedicadas a solo asuntos de disciplina militar. Entonces es abiertamente inconstitucional. La segunda implicación es política, porque el presidente sabe esto que estoy diciendo. Tan lo sabe que intentó cambiar la Constitución, mandó una iniciativa en 2019, dobló a los diputados, incluyendo algunos de oposición vergonzosamente en la Cámara de Diputados, y aquí en el Senado de la República se encontró con que se formó por primera vez, o fueron las primeras veces, el bloque de contención, y evitamos la militarización del país, y se logró una Guardia Nacional Civil. Entonces él lo sabe, a sabiendas de que está prohibido, decide hacerlo. Entonces eso te muestra un talante autoritario, dictatorial, te muestra una persona, un presidente que dice: no me importa el Estado de Derecho, aquí el Estado soy yo, aquí la ley soy yo. Pues no, presidente, pues ni que fuera usted rey de México, es presidente electo, sujeto a la Constitución, existe un poder legislativo, usted no legisla y no vamos a permitir que viole la Constitución de esta manera. Mi mensaje a él es: usted debería de comportarse como jefe de Estado y hacer respetar la ley, poner el ejemplo de respeto al Estado de Derecho, no poner el ejemplo de cómo se viola. Entonces es abiertamente inconstitucional y muestra un talante autoritario. Ahora, ¿por qué lo hace? Pues porque sabe muy bien que la Corte, lamentablemente, pues ha mostrado
que se presta para este tipo de juegos del presidente. Y ya se había un acuerdo o vía una ley secundaria, de aquí a que analicen el asunto, pues ahí te encargo. El último acuerdo de militarización de mayo de 2020, todavía no se atreven a resolverlo, patean el bote. Entonces creo que está jugando con eso, pero es penoso que un presidente de la República se preste para jugar con un asunto tan delicado como la militarización de este país. Por cierto, y con eso termino, se quedó en pañales la militarización de Felipe Calderón comparada con la militarización de Andrés Manuel López Obrador. Gracias. Lo que tanto criticó del pasado, hoy lo ha hecho multiplicado. En el pico de la guerra contra el narcotráfico de Calderón había 53,000 militares encargados de seguridad pública. Hoy casi llega a los 100,000. ¿Qué pasó con la promesa de pacificar este país con una estrategia distinta que sí garantizara la paz? Qué pena. Gracias, senador. Muchas gracias. Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Dos preguntas, senador. Una consulta. ¿Cuál es su opinión respecto a esta decisión que toma el tribunal hace unos minutos de restituirle a Jaime Bonilla su escaño aquí en la Cámara Alta? Es una orden que ya da, un ordenamiento que ya da el tribunal con votos de José Luis Vargas, Mónica Soto, Hilda Feria Infante y Felipe Fuentes. Mira, no sabía, te soy yo también estaba sincero, viendo me estoy enterando. A ver, al final tenemos que respetar las decisiones del tribunal. A mí mi llamado a los órganos es que sean consistentes en las decisiones. O sea, porque, habría que analizar el expediente, pero parecería a veces que un caso lo resuelven de una manera y otro caso lo resuelven de otra. Pues entonces, lo que necesitamos en este país es certeza, reglas claras y que se le apliquen igual a todos, ¿no? Entonces, pues ya me quedo con la duda. Entonces, se puede agarrar otro cargo, porque yo me acuerdo de alcaldes que luego ya no los dejaban regresar. Es diferente aquí, sí se puede hacer las dos cosas, sí, no. La verdad de las cosas es que al final la gente votó en ese estado por un senador, y en tanto esa tenga la representatividad, yo no tengo problema. Si la ley así lo define, está bien. Pero yo lo que le diré al tribunal nomás, decidan igual cuando los casos sean iguales, pues. No anden con que a ti sí, a ti no. Eso es lo que le hace mucho daño a México. De ahí en fuera, pues no tengo mayor comentario, no tengo nada en contra de nadie ni a favor de nadie, ¿no? Y ya finalmente en el tema de la crisis del agua que hay en el país, son alrededor de 24 cuencas que tienen crisis hídrica en México, obviamente en el norte del país. Hablaba del tema de Hermosillo, Sonora, específicamente también en el caso de la región ubicada en Álamos, y también obviamente lo que pasa en la laguna, ¿no? Con el tema del agua con cianuro que están tomando los habitantes de esta región. ¿Qué es lo que propone en sí el punto de acuerdo? El tomar presupuesto, ¿cuánto presupuesto se podría destinar del total para esta crisis hídrica que finalmente es una prioridad? Gracias. Mira, te agradezco la pregunta porque yo sí quisiera partir de un comentario. Si no tenemos agua en México, estamos destinados no solo a no tener vida, sino no tener desarrollo. Así pues, este es un tema de máxima importancia. Por supuesto, la inseguridad, la salud y todo, pero este es un tema que tiene solución con planeación, con inversión, con actuación a tiempo, pero no se ha hecho y se le relega y no se le da importancia. Entonces, mi primer objetivo es visibilizar el problema. Hoy estamos alarmados con lo que pasa en Monterrey, Nuevo León. Qué bueno que hay un plan de acción para la zona, les deseo lo mejor, pero le quiero decir yo a México que es un problema nacional. Yo soy de Hermosillo, Sonora, para nosotros no es nuevo el tema. Años se vivieron con tandeos. Abres la llave, no sale agua. Y no había la atención, no había la inversión hasta que se hicieron. Hay muchas zonas del país que están viviendo lo mismo o están a punto de vivir lo mismo. Lo de Monterrey, pues si no fue de la noche a la mañana, no amanecieron un día sin agua. Debieron de haber actuado hace 2, 3, 4, 5 años, con inversión, con planeación para captar mejor, usar mejor, reutilizar, mejor consumo. Eso es lo que yo digo, hagámoslo para el resto del país, estamos a tiempo, presidente, oriéntese a los temas prioritarios del país. Y el punto de acuerdo es lo que dice. Yo sé que la ley dice que antes del 8 de septiembre, es decir, ya el mes entrante, tienen que presentar el proyecto de presupuesto, que es donde iría el dinero. Hoy estamos haciendo el llamado para que se incluya una partida extraordinaria
para un programa de acción, un plan de acción integral nacional, porque aunque la Conagua sí hace declaratorias por sequías severas, ¿no? La verdad es que 85% del territorio nacional tiene algún grado de sequía, severa, moderada, ¿no? O baja. ¿Qué queremos? ¿Que todas lleguen a severas para actuar? No. Hoy empieza a fortalecer presas, hoy empieza a fortalecer sistemas de captación de infraestructura pluvial, hoy empieza a invertir en plantas tratadoras de aguas residuales, hoy empieza a reconvertir cultivos porque el 76% del consumo del agua se va a agricultura y ganadería. Hoy invierte en revestimiento de canales. Hoy ayuda a la mejora en la operación de los órganos operatorios de agua locales que están quebrados, que no miden bien, que no cobran bien y que sus redes de distribución tienen tantas fugas que en algunos casos tienen más del 40% de fugas, pero no les alcanza el dinero para resolver el problema. Entonces, vas a tener agua y ahí se va por fugas 40%. No, por eso necesitamos un plan nacional. Y me dicen, ¿tiene dinero, Damián, el Estado? Pues claro, ¿saben de qué tamaño es el presupuesto federal? De más de 7 billones, de más de 7 millones de millones. ¿Saben cuánto le destinan al agua? 32,000 millones. ¿Les parece razonable? Si en agua no hay vida, 32,000 millones, tiene 7 billones, o sea, 7 millones de millones. Te alcanza perfecto para un plan de al menos 50,000 millones para el año entrante, ¿no? Que te haga estudios, inversiones a nivel nacional para atender los distintos grados de crisis. Eso es lo que yo propongo hoy. Por cierto, no es nuevo y es mundial, ¿eh? Estados Unidos, lo decía yo la semana pasada, lo reitero hoy, $1 billón anunció apenas en junio la vicepresidenta Harris, en un plan similar al que yo estoy proponiendo. Yo no digo $1 billón, cada quien en su proporción, pero sí lo que requerimos para resolver el problema del agua. Gracias. Félix Muñiz, de Punto Aéreo. ¿Qué tal, senador? Buenas tardes. Bueno, preguntarte en el tema del agua, que es lo que traes, ¿qué opinión te merece lo que dice el presidente, que entonces allá en Monterrey ya no hay que producir cerveza? ¿Esa sería una opción para evitar que el agua se desperdiciara en ese rubro? El otro, finalmente lo de la Guardia Nacional, terminará en la Suprema Corte en una controversia constitucional si es que el presidente decide hacer un decreto para que se adhiera a la defensa, y si entonces en el 24, porque tiene un plazo para que el ejército regrese a sus cuarteles, ya se van a tener que quedar otra vez para otro sexenio. Y finalmente, en tema político, ¿el PAN debe ir solo en la gubernatura del Estado de México o en alianza? Gracias. En el agua, perdón, ¿cuál era la del agua? La del agua es que según el presidente para... la industria, la ya, industria. Va. Déjame empezar por ahí. El 100% del agua que tenemos disponible en México, ¿cómo se usa? 76%, ¿sí? 2/3 partes, ¿no? Casi, prácticamente, ¿no? Bueno, un poco menos. A ver, 76%, 3/4 partes, se usa para el agua, ¿sí? Para agricultura y para ganadería. 14% se usa para consumo humano. 5% se usa para generar energía y 5% se usa para la industria. ¿En qué cabeza cabe pensar que el problema es de la industria cuando solo usa el 5% del 100% del agua disponible? Es ilógico. ¿Esto quiere decir que no haya un área de mejora en la industria? Claro que no. Por supuesto que sí, qué bueno que lo ordenen en el sector, pero eso no va a resolver la crisis, por mucho. Por eso yo hablo de un plan integral de invertir en captar mejor el agua, tanto en presas, pluvial y demás, en invertir en tratamiento, en reconvertir cultivos. Oye, ¿cómo que si tienes un estado con sequía, resulta ser que tiene plantíos de alto consumo de agua? Pues siembra otra cosa que no use tanta agua, ¿verdad? Y entre ello, claro, pon orden en la industria, pero no es cierto que ese sea el problema. Si alguien se hizo una concesión indebida, quítaselas. Si alguien compró con corrupción una concesión, castígalos. Pero sobre todo, tú ya eres el gobierno, deja de echar la culpa, hazlo bien, caray. Si hoy se entrega mal una concesión, es tu culpa porque tú eres responsable. Entonces,
no es la solución, aunque tiene que ser parte. Yo creo que necesitamos un plan integral. Segundo, lo de la Guardia Nacional, si va a terminar en la Suprema Corte, si es que es el decreto, y si los soldados no van a regresar a sus cuarteles. Ya, a ver, es inconstitucional, pero lamentablemente el presidente saca este anuncio, pues porque no respeta la ley. ¿Cuál es el problema? La vía de impugnación. Si el presidente manda una iniciativa de ley secundaria, tenemos una acción de inconstitucionalidad relativamente sencilla. 1/3 de la Cámara de Diputados o de senadores podemos impugnar. Si saca un acuerdo, se complica, porque entonces te obliga a la controversia constitucional y para eso la mayoría de Morena las niega siempre, porque tienen acción los presidentes de las cámaras o lo pudiéramos forzar con la mitad más uno. Pero pues Morena se presta de comparsa y no lo permite. Eso pasó con el acuerdo de militarización, eso pasó con la impugnación que queríamos hacer con Comisión Nacional de Derechos Humanos y otras. Sin embargo, queda a salvo la posibilidad de que un gobierno estatal que tenga carácter, que tenga visión, que tenga compromiso con este país, impugne. O una alcaldía, como pasó con el acuerdo de militarización. Y también los amparos. Al final del día, yo lo que digo es que es lamentable que un tema que está claro en la Constitución, que no hay debate, lo tenga que resolver la Corte, una Corte que ha dejado mucho que desear a algunos de sus integrantes y que cuando menos se presta para ganar tiempo para el presidente. Entonces, pues imagínate, es lo que decía, si el acuerdo de militarización es de mayo de 2020 y estamos a agosto de 2022 y no se les da todavía para atenderlo, oigan ministros, ministras, como que es medio importante que ya resuelvan el acuerdo de militarización. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y de inmediato impugnarlo y de inmediato exigirle a la Corte que le dé máxima prioridad y que lo resuelva de manera pronta, porque claramente es inconstitucional. Y sobre el Estado de México es pública y notoria mi postura, yo no estoy de acuerdo en la alianza PAN-PRI en ningún lugar, por motivos que ya ampliamente he expuesto, que tienen que ver con una congruencia histórica, que tienen que ver con no compartir visión de gobierno y que tienen que ver con que creo que la información disponible nos dice que la mayoría de la ciudadanía rechaza esa idea porque rechazan a la institución que muchos creemos le ha hecho mucho daño a este país en el pasado y que no queremos que siga gobernando, muchos de nosotros, otros parece ser que quieren que sí. Yo respeto muchísimo las individualidades, hay grandes seres humanos en todos lados, pero como institución yo no comparto no aspiro a que sigan gobernando los estados que gobiernan al día de hoy, que a mi juicio pues no los gobiernan bien, ¿no? Gerardo Segura, de Azteca Noticias. También, muchas gracias. Quisiera preguntarte, la postura de la Corte en relación a la reforma eléctrica pues tiene al país casi al borde de tener que pagar aranceles multimillonarios, o sea, están en eso si es que no se corrige. Eso por la postura también de la Corte, podemos decir que timorata, pero la Corte podría incurrir en responsabilidades penales de no defender la Constitución, porque en este caso de la Guardia Nacional no hay espacio para interpretación, está claro ahí que es una violación a la Constitución. En caso de no defenderla, ¿podría hacerse acreedor a responsabilidades o podrían ustedes impulsar algunas acciones legales en contra de los ministros de la Corte? No existe un recurso como tal y creo que es correcto que no pueda un órgano legislativo o demás tener como una espada, ¿no?, sobre la Corte. La Corte es el máximo tribunal. Lo que tenemos a nuestro alcance es, primero, exigir un correcto desempeño de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y segundo, nombrar bien a los integrantes, porque yo así que aquí sí no me voy a cansar de señalarlo porque no quiero que vuelva a pasar en el pasado. ¿Quién nombró a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? El Senado de la República. ¿Con qué mayoría? Con 2/3 partes. ¿La tiene Morena solo? Respuesta, no. Entonces tuvo la ayuda de la oposición para nombrar esos ministros y ministras que hoy muchos se portan subordinados del presidente. Pues no vengan a llorar lo que no se atrevieron a defender con valentía con los votos. Yo lo que digo, yo no le di ni un voto a nadie, de los que pensaba que marcadamente iban a estar subordinados al presidente de la República. No lo hagamos otra vez, porque aquí está visible la relevancia de las decisiones que tiene la Corte
Y si tienes integrantes que se prestan a los intereses del presidente de la República, entonces rompes la última línea de defensa legal que existe en este país. Por eso la importancia de asumir la responsabilidad de ser senador y senadores de la República. Entonces, sí hay que hacernos cargo de ello. ¿Qué podemos hacer? Levantar la voz, exigir un actuar adecuado de la Corte y nombrar bien en el próximo nombramiento que nos va a tocar todavía al Senado de la República. Y como vemos que aquí no hay espacio para la interpretación, porque sí sería una violación flagrante de la Constitución, sí se podrían llamar traidores a la patria, quienes no actúen de manera legal, ¿no? Yo creo que ningún ministro y ministra se va a aventar a decir que es legal militarizar la Guardia Nacional cuando el artículo 21 constitucional dice con sus letras que la Guardia Nacional es civil y que tiene que estar adscrita a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública. No me imagino a nadie, por más cercano al presidente López Obrador, diciendo que se puede ir en contra de ese artículo. ¿Cómo? Sí me los imagino lamentablemente, como ya los he visto. 2 años, acuerdo de militarización, guardado en el cajón de los recuerdos. O sea, ¿cómo qué tema de relevancia están abordando que no creen relevante el tema de militarización del país? Como para dejarlo del 2020 hasta el 2022. Creo que eso puede pasar y a eso le está apostando Andrés Manuel. Pero hay que exhibirlos, ¿no? Claro. Porque, bueno, pues no se pueden salir con las suyas, sobre todo en un tema que es muy específico de violación De a la ahí la Constitución. importancia de estar el día de hoy y vamos a estar constantemente señalando. Y creo que es un tema que tenemos que sumar esfuerzos, legisladores, sociedad civil, todos, haciendo presión de que si se llega a atrever a hacerlo por la puerta de atrás el presidente, se impugne y se resuelva como un asunto de máxima importancia. Ahora, Y dicho eso, Ajá, sí. además de que no es correcto por ser inconstitucional, además ha probado ser fracasada la estrategia. Porque yo quiero que volteen y me digan que alguien se atreva a decir que los últimos casi 4 años del presidente han sido exitosos en seguridad pública. Tiene más de 120,000 elementos de las Fuerzas Armadas, 100,000 elementos de las Fuerzas Armadas con más de 120,000 homicidios. Es un fracaso absoluto. ¿Y cuál ha sido la estrategia? Esa, militarizar y militarizar y militarizar más. Ya ni siquiera sirve para disuadir la Guardia Nacional, porque ya vemos cómo los persiguen, hay persecuciones y no hace nada, ¿no? Entonces ni para disuadir sirve la Guardia Nacional. Es tapar un error con otro error, ¿no? Sin duda alguna, sin duda. Bueno, una última pregunta. La economía sigue en picada, Damián. ¿Qué hacer ante esta situación? Porque las familias pues ya no soportan esta inflación. O sea, es un fracaso lo que está haciendo Morena en este partido. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer desde aquí, desde el Legislativo, desde el Senado, para poder contribuir a aliviar esta situación? Si es que se pudiera hacer algo. Mira, hay 4 grandes motores de una economía en un país: el consumo, la inversión, el gasto público y el comercio exterior. ¿Qué hay que hacer? Cuidar esas 4 variables. Fomentar el consumo, por eso nos cansamos de decir ingreso básico para emergencias, seguro de desempleo cuando la gente está mal, porque genera una cadena y una derrama económica. Fomentar la inversión privada, 87 centavos de cada peso son privados, no públicos. Entonces hay que cuidar al inversionista privado generando certidumbre, pero si te la llevas espantando inversiones, cancelando contratos de energía renovable, cambiando las reglas del juego, cancelando aeropuertos, tirando el dinero a la basura, por Dios. Tercero, el gasto público, el poquito que tienes, inviértelo en cosas que valen la pena. Ejemplo, el agua. ¿Quién va a invertir? ¿Quién va a generar desarrollo económico si no se invierte en el agua? Nadie. Y cuarto, el comercio exterior. Eso es lo que hay que hacer. Hoy en materia de inflación, yo te diría, bien el control en materia energética. Yo sí creo que no es momento de cobrar IEPS. Está bien que no estén cobrando el IEPS, que eso es lo único que están haciendo, si acaso un piquito más. Están dejando de ingresar dinero por impuestos. O sea, tú vas y compras 1 litro de gasolina y te cobran IVA y te cobran IEPS y te cobran, o sea, no está perdiendo el gobierno, está dejando de ganar, ¿no? Y un poco más que le está perdiendo. Es una buena medida, porque sí la gasolina y el diésel impacta en los sectores productivos. Pero creo que las demás se quedaron en el anuncio. Fomento a la producción, por ejemplo, hay muchos cultivos que tienen alta demanda, que no tienen producción, porque abandonaron el campo. ¿Dónde están los créditos? ¿Dónde están los contratos anticipados? ¿Dónde está el apoyo real? Como por qué va a haber más producto mañana si no están haciendo nada al respecto. Entonces creo que ha funcionado para que no se dispare más, pero 8% no es para celebrar en ningún lado del mundo. Y por cierto, escucho que comparan, no, que nosotros contra otros países tuvieron recuperación plena
de la caída del COVID. Estados Unidos se recuperó completamente el año pasado y hoy tiene un problema. Sí, pero partiendo de que se recuperó, México no se recuperó y tiene un problema partiendo de que no ha llegado ni siquiera a donde estaba en el 2019, que no había COVID. Va a acabar pronto. Entonces, no van bien las cosas, es lo que yo puedo sugerir. Tiene que partir de que su plan antiinflacionario pues es un fracaso y tienen que recomponer esto, ¿no? Lo único que sirve del plan antiinflacionario es el tema de energéticos. Todo lo demás es saliva. No hay un apoyo real a la producción, al campo, no hay un apoyo real a los costos de producción, no hay un apoyo real a la comercialización, no hay un apoyo real en el país. Y al mismo tiempo tienes una crisis porque la gente no tiene dinero. Pues ni hablar. Gracias. No tendríamos más preguntas registradas, señor senador. Perdón, me estaban ahí como que diciendo algo, pero no entendí. No ¿Listo? tenemos más preguntas registradas. Vale, muchas gracias,